tienen más oportunidad para ver nuevos temas, porque estos en realidad vamos a usar conceptos de las clases pasadas, pero hay de hecho conceptos nuevos, ¿ok? Así que no vamos a necesitar tanto de las clases anteriores, salvo algunas cosas. Entonces vamos a empezar con la semana número 11. Vamos a ver cómo van todos. Ok, tal, buenos días, Álvaro. A ver. Ok, entonces nosotros vamos a ver todo lo relacionado con la electricidad. Vamos a dar una base para poder interpretar estos fenómenos naturales, como por ejemplo esa tormenta eléctrica. O por ejemplo estos experimentos bastante interesantes, ¿no?, que estamos viendo ahí. O este experimento en casa, que lo puedes hacer usando simplemente un globo, un caño, abres el caño. Y si frotas el globo con una franela, vas a ver de que puedes desviar ese chorro de agua que va cayendo. Y ese es justamente por un fenómeno eléctrico. ¿Ok? Justamente de lo que vamos a hablar ahora. Son experimentos bastante interesantes. Y vamos entonces si hablamos de todo lo que es electricidad, tenemos que nosotros conocer a qué nos referimos con carga eléctrica. Entonces, nuestro objetivo de ahora es primero definir qué es carga eléctrica. Y eso lo trata la parte de la física que se llama electrostática. Es parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo, ¿de acuerdo? Ahora, estas cargas eléctricas, ¿qué es? Carga eléctrica la vamos a representar con la letra Q. Indica la cantidad de electrones en exceso, o sea, cuando sobran electrones en este caso, o en defecto, cuando en un cuerpo faltan electrones. Vamos a suponer algo bastante sencillo. Tenemos un cuerpo neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene igual cantidad de cargas negativas y cargas positivas. En este caso vamos a definir a las cargas negativas, a los electrones. Entonces, cada uno de estos de aquí, de estos señores negativos, van a ser los electrones. ¿De acuerdo? Este es un electrón, ese sería otro electrón. Todas las cargas negativas que nosotros vamos a tener van a estar asociadas a los electrones. Entonces acá tenemos, como ustedes pueden observar, dos cargas negativas, dos electrones y dos cargas positivas. Entonces, como la cantidad de cargas negativas es igual a las positivas, este cuerpo es neutro. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa cuando existe en este cuerpo o un exceso o un defecto de electrones? Por ejemplo, si a este cuerpito le hacemos perder electrones, quedaría más o menos así, con dos cargas positivas y sin cargas negativas. En este caso se diría que este cuerpo ha perdido electrones. Y como te das cuenta, la cantidad de cargas que prevalecen en este cuerpo son las positivas, puesto de que acá hay dos cargas positivas y no hay ninguna carga negativa. Entonces, por lo tanto, este cuerpo, como tiene mayor cantidad de cargas positivas, entonces queda cargado positivamente. Su carga será positiva. ¿Y qué te indica que la carga sea positiva? O sea que hay electrones en defecto, o sea que faltan electrones. ¿Ok? Ahora, el caso contrario. ¿Qué pasa si nosotros por algún proceso de electrización hacemos que este cuerpo, que al inicio estaba neutro, gane electrones? Al final va a quedar así. Por ejemplo, supongamos que gana dos electrones. Entonces quedaría con cuatro cargas negativas y dos cargas positivas. En este caso el cuerpo ha ganado electrones y como te puedes dar cuenta, la cantidad de cargas negativas son 4 y las positivas son 2. 4 es mayor a 2. Entonces las cargas negativas son las que prevalecen en este cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo queda cargado negativamente. O sea, existen electrones en exceso. ¿De acuerdo? Sobran electrones en este caso. Entonces ahí vemos la diferencia de un cuerpo cargado positiva y negativamente. ¿De acuerdo? Solamente
En simples palabras, cuando un cuerpo queda cargado positivamente es cuando le faltan electrones para que sea neutro. Y lo contrario cuando está cargado negativamente. Le sobran electrones para que sea neutro. ¿Ok? Ahora, si nos hemos dado cuenta, la carga eléctrica que tiene un cuerpo está relacionada con la cantidad de electrones que gana o pierde un cuerpo. O sea, podemos esto de una manera matemática enunciarlo de esta manera. Q, que es la cantidad de carga total, es igual a más o menos, esto depende de qué carga tenga el cuerpo, si tiene carga positiva o negativa, N, que vamos a enunciar ahora qué es, por el valor absoluto de la carga eléctrica de un electrón. Ahora, este Q es la carga eléctrica del cuerpo y E es la carga eléctrica de ese electrón, ¿de acuerdo? Como hemos colocado aquí. Y esta carga eléctrica del electrón se define como negativa, como le hemos indicado aquí. Y el valor es de menos 1,6 por 10 a la menos 19. Está en unidades de Coulomb. ¿Por qué? Porque las unidades de la carga eléctrica están dadas en Coulomb. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, las unidades en el sistema internacional para la carga eléctrica son los Coulomb y está representada con la letra C. Ahora, profesor, ¿qué es esta N? ¿Qué es esta N? Vamos a ver a continuación. Esta N, como ustedes lo pueden apreciar, es el número de electrones, es un número entero en exceso o en defecto. Eso es importante mencionar porque el número de electrones no puede ser fracción. No se puede dividir a un electrón en dos, o en la mitad, o en la tercera parte. No. Un electrón es indivisible, no se lo puede dividir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que este número n, al tratarse de una cantidad de electrones, debe ser un número entero. Generalmente son números muy grandes, ¿de acuerdo? Multiplicados por 10 a la 20 y así sucesivamente, en el orden de el número de Avogadro. Ahora, el signo positivo está relacionado cuando el cuerpo, como lo habíamos visto, pierde electrones. Existe una mayor cantidad de cargas positivas. El signo negativo es cuando el cuerpito gana electrones, ¿de acuerdo? Y este Q es la carga eléctrica expresado en Coulomb, como lo acabamos de mencionar. De acuerdo, joven. Ahora vamos a esto colocarlo en contexto. Un ejemplito. Un cuerpo posee 2 por 10 a la 20 electrones. En exceso, calcular la carga eléctrica de dicho cuerpo. Entonces, jóvenes, nosotros habíamos dicho de que la carga eléctrica está relacionada con la cantidad de electrones que gana o pierde un cuerpo. Un cuerpo puede tener n cantidad de electrones, pero lo que está relacionado a la carga eléctrica es la cantidad de electrones n que gana o pierde, o que tiene en exceso o tiene en defecto. Es diferente a la cantidad total de electrones que tenga el cuerpo. El cuerpo puede tener cualquier cantidad de electrones. Lo que interesa a este número n es esa diferencia de lo que le sobra electrones o le falta electrones. Y acá te dice claramente ese ejemplo que este cuerpo tiene esta cantidad de electrones en exceso, o sea, le sobran esa cantidad de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información podemos calcular la carga eléctrica o no. Claro, usando esta formulita de aquí. A esta también en el libro, tú puedes, si lo has revisado, se le llama la ley de cuantización de la carga eléctrica, ¿ok? Pero bueno, ahí lo mencionamos. Entonces, jóvenes, en este caso, la cantidad de electrones en exceso sería el N. En este caso, por el dato del ejemplo, es 2 por 10 a la 20, ¿ok? Y en este caso tenemos que recordar que el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, si te das cuenta, jóvenes, tenemos todo. Tenemos el N, tenemos el E. Vamos a reemplazarlo en esta fórmula, ¿ok? Para calcular esa carga eléctrica Q que tiene este cuerpito. Entonces, Q es igual. Vamos a ver primero el signo, ¿ok? Mira, este cuerpo tiene esta cantidad de electrones en exceso. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? En exceso. Y cuando tiene electrones en exceso es cuando ha ganado electrones. O sea, le sobran electrones. Por eso que tiene electrones en exceso. O sea, acá iría el signo positivo o negativo, jóvenes. Si ha ganado electrones. Signo negativo, ¿cierto? Entonces acá colocamos el signo menos.
Porque ese cuerpito tiene una mayor cantidad de electrones, ¿no? Sobran electrones. El N en este caso tiene este valor que acabamos de mencionar, el dato de problema, 2 por 10 a la 20, multiplicado por el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y se acabó, jóvenes. Entonces nosotros empezamos a operar esto. Acá tú empiezas acá sería, por ejemplo, 16 por 10 a la menos 1. Con este 10 a la menos 19 sería 10 a la menos 20. Se cancela con este 10 a la 20, ¿cierto? O sea, te quedaría menos 32 Coulomb, ¿cierto? Esa sería la respuesta para ese ejemplito. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? Estamos dándole aplicación a ese principio de la cuantización de la carga eléctrica. ¿Todo bien, jóvenes? Ah, ujú. Ok, jóvenes, espero que sí. Espero que todo esté claro. Bien. Bien, jóvenes, entonces ya conocemos cómo calcular la carga eléctrica de cualquier cuerpo cuando en este sobran o faltan electrones, ¿ok? En este caso vamos a tener, por ejemplo, este otro ejemplito. Este otro ejemplito dice lo siguiente: un cuerpo con una carga inicial de menos 8 Coulomb gana 2 por 10 a la 20 electrones. Calcular la carga final del cuerpo. Entonces tú tienes en este caso un cuerpo que tiene una carga inicial, gana una cierta cantidad de electrones y queda con una carga final, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo tratamos este problemita. Lo primero, acá el ejemplito te dice que gana esta cantidad de electrones. Entonces, reemplazando de nuevo, ¿no? En este caso, el N es la cantidad de electrones que ha ganado. En este caso, el N es 2 por 10 a la 20. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta formulita que se llama la ley de cuantización de la carga eléctrica. Ahora, reemplazamos, sería Q igual. El cuerpo te dice claramente que gana esa cantidad de electrones, y cuando gana esa cantidad de electrones llevará el signo negativo, como estamos indicando aquí, signo negativo. Entonces acá colocamos signo negativo. Esta cantidad de electrones que ha ganado, que es 2 por 10 a la 20, ¿ok? 2 por 10 a la 20 multiplicado por el valor absoluto de la carga de ese electrón, que sería de 1,6 por 10 a la menos 19. Y se acabó, jóvenes. ¿Eso cuánto te salía? Eso, menos 32 Coulomb, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, jóvenes, pero esto es la cantidad de carga que ha ganado, en este caso, este cuerpo. Ha ganado esta carga de menos 32 Coulomb. Por favor, tener mucho cuidado con el signo, ¿ok? Ahora, nosotros teníamos una carga inicial, acá te dicen de menos 8 Coulomb. Gana esta cantidad de electrones y quedará con una carga final. O sea que la carga inicial en este caso es, como dice el ejemplito, menos 8 Coulomb. Gana una cierta carga, esa carga que acabamos de calcular es de menos 32 Coulomb, y al final queda con una cierta carga. Lo único que vamos a hacer es la suma de estos dos, señores, ¿no? Entonces, vamos a enunciar lo siguiente: que la carga final es igual a la carga inicial más la carga que se ha ganado en este caso, ¿no? La carga que se ha ganado tiene signo negativo. Finalmente vamos a reemplazar. Entonces, carga final es igual a la carga inicial, jóvenes. La carga inicial tiene el valor de menos 8. Siempre, jóvenes, teniendo muchísimo cuidado con el signo. Más el valor de la carga que se ha ganado. En este caso, la carga que se ha ganado es de menos 32 Coulomb, ¿cierto? Acá está, menos 32.
y se acabó. Jóvenes, ¿cuánto sería eso? Menos 40, ¿cierto? O sea, la carga final de ese cuerpito sería menos 40 coulombs. Hasta ahora solamente que hemos usado esta fórmula nada más. Y esto, bueno, que vamos a reforzar más adelante. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces ya sabes, cuando un cuerpo gana o pierde electrones, simplemente le tienes que sumar esa carga que ha ganado o ha perdido. ¿De acuerdo? En este caso. Claro, en este caso, si gana o pierde, nosotros ya no tenemos mucho cuidado porque el signo te lo va a dar, en este caso, esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Y siempre respetando el signo. Bien, jóvenes, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver a continuación los procesos de electrización. Hemos dicho que el cuerpo gana y pierde electrones, pero eso se tiene que hacer de alguna manera, ¿de acuerdo? Tiene que haber un proceso mediante el cual haya esa ganancia o pérdida de electrones. Ahora, a ese proceso se le llama la electrización. O sea, electrización, proceso mediante el cual un cuerpo adquiere carga eléctrica. Habíamos dicho que si ese cuerpo gana o pierde electrones, automáticamente estará adquiriendo una carga eléctrica, ya sea positiva o ya sea negativa. Ahora, son tres los principales, hay varios en realidad, pero vamos a revisar estos tres. Por ejemplo, frotamiento. Si tienes, por ejemplo, una seda frotando un vidrio, lo que va a pasar es que los electrones del vidrio van a pasar a la seda. En este caso, el vidrio ha perdido electrones, entonces queda con carga positiva. Y la seda ha ganado electrones, queda con carga negativa. Entonces, como al inicio ambos cuerpos, seda y vidrio, estaban neutros, luego de frotamiento, el vidrio quedará con una carga positiva, la seda con una carga negativa, y si te das cuenta, como uno se ha transferido al otro, los electrones de uno han pasado al otro cuerpo, las cargas en valor absoluto serían iguales. O sea, si acá es más 8 coulomb, acá sería menos 8 coulomb, por ejemplo, ¿no? Sería un decir. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería una característica bastante interesante del proceso de electrización por frotamiento. ¿De acuerdo? Un cuerpo pierde electrones y esa cantidad que ha perdido es la que gana el otro cuerpo con la cual se está frotando. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos el proceso de electrización por contacto. Nosotros tenemos dos cuerpitos, un cuerpo azul y un cuerpo verde. Vamos a considerar de que estos cuerpos son idénticos primero, ¿ok? Para empezarlo y hacerlo más sencillo. Cuerpo azul y verde idénticos, iguales de tamaño, iguales de forma. Este cuerpo azul tiene una carga Q1 y este cuerpo verde Q sub 2, con su respectivo signo, ¿no? Acá es positivo y este es negativo. Luego los ponemos en contacto. Cuando están en contacto, estos dos cuerpos habrá una transferencia de electrones. Esta transferencia de electrones se va a detener en algún momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que cuando nosotros los separemos, estos dos cuerpos van a quedar con una carga de valor igual. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, los cuerpos, cuando los separamos, van a quedar con la misma carga. Entonces, ¿qué se cumple en este caso? La suma, en este caso, de las cargas, de las cargas de estos cuerpos antes del contacto es igual a la suma de las cargas de esos cuerpos después del contacto. A esto se le conoce como la conservación de la carga eléctrica. Dicho de una manera matemática sería lo que estamos viendo aquí. Q1 más Q sub 2 es igual a 2 veces Q. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay que enfatizar de que el hecho de que esto sea Q, las cargas finales sean Q y Q, está relacionado porque estos cuerpos son idénticos. En el caso que no sean idénticos, profesor, tú dirás, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, vamos a ver eso en la próxima clase, ¿ok? Cuando los cuerpos no son idénticos, pues las cargas finales ya no van a ser iguales, obviamente, ¿de acuerdo? ¿No? Eso ya te lo dice la intuición misma. Y vamos a dar la explicación por qué es así. Bien, jóvenes, entonces acá tenemos proceso de electrización por contacto, ¿no? Un resumen bastante general. El tercero, proceso de electrización por inducción. Nosotros tenemos de nuevo un cuerpo neutro, ¿no? En donde las cargas positivas y las cargas negativas están distribuidos de manera casi uniforme. Por ejemplo, ¿no? Acá están las cargas positivas y acá están las cargas negativas. La cantidad de cargas positivas y negativas son iguales, por lo tanto es un cuerpo neutro. La carga es igual a cero. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos algo?
Le vamos a hacer algo a esta bolita. Vamos a aproximarle por la izquierda una varita cargada negativamente. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver de que estas cargas negativas de la varita se van a sentir atraídas por las cargas positivas de la esfera. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a ver de que en el lado izquierdo de la esfera, de este conductor eléctrico, va a estar cargado de manera positiva y en el lado derecho de esta esfera va a estar cargado de manera negativa. Entonces diremos que esta esfera se ha polarizado. Por un lado se ha vuelto positivo y por el otro se ha vuelto negativo. Ha quedado con carga negativa. En simples palabras, hay una redistribución de electrones. Si te das cuenta, los electrones acá no se transfieren. Los electrones permanecen en el cuerpo. Lo único que ha pasado es que los electrones se han redistribuido. En el lado izquierdo del cuerpo quedó con carga positiva, en el lado derecho con carga negativa. A este proceso de electrización se le llama inducción. ¿Todo bien hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Bien, listo. Entonces, todo esto va a ser necesario, jóvenes, para resolver los siguientes problemas. Acá dice, problema número 1. Al frotar una varilla con un paño, la varilla adquiere una carga eléctrica de menos 2,4 por 10 a la menos 9 coulomb. Determine la masa transferida a la varilla. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces lo que nosotros tenemos que... en realidad es una masa muy pequeña, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos deducir. Pero lo que habíamos nosotros mencionado era que cuando existe un proceso de electrización, hay una transferencia de electrones en este caso, ¿no? Un cuerpo adquiere carga eléctrica cuando gana o cuando pierde electrones. ¿Qué tenemos que hacer entonces, jóvenes? ¿Qué fórmula ustedes sugieren que usemos? ¿Ah? ¿Qué fórmula podríamos usar? Esta de aquí, ¿cierto? Esta formulita de aquí vamos a usar. A ver, vamos a copiar esta de acá y la vamos a pegar aquí. Ahí está. Esa formulita vamos a usar, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ordenar nuestros datos, colocarlo de manera muy ordenada y nada más. Muy bien, ahora, profe, vamos a ver qué datos tenemos aquí. Vamos a ver. Dicen que al frotar esta varilla con un paño, la varilla adquiere una carga eléctrica de menos 2,4 por 10 a la menos 9 coulomb. O sea que este valor de carga es lo que ha adquirido. Eso debido a la transferencia de electrones. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, debido justamente a esa transferencia de electrones, esa es la cantidad de carga eléctrica que ha resultado ser en ese cuerpito. O lo que ha ganado en este caso. Entonces, esta carga eléctrica que estamos apreciando, que estoy señalando, menos 2,4 por 10 a la menos 9, es este Q de aquí. O sea, acá lo voy a poner aquí. En este caso, este Q, ¿cuánto vale este Q? Q es igual a menos 2,4 por 10 a la menos 9 coulombs. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Bueno, entonces vamos a reemplazar este dato aquí. Vamos a reemplazarlo. A ver, en vez de Q, vamos a colocar menos 2,4 por 10 a la menos 9. Entonces sería menos 2,4 por 10 a la menos 9. Esto es igual. Ahora, pregunta capciosa. Dice, em, ¿qué signo será? ¿Positivo o negativo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? En realidad el signo no es muy relevante. Si te das cuenta, el n en este caso sale de una división. O sea, el signo lo podrías obviar en principio, ¿no? Tú podrías decir, bueno, profesor, en este caso
este cuerpo ha adquirido electrones. En este caso, si ha adquirido electrones, hay una carga, en este caso, negativa, ¿no? Ha adquirido más carga negativa, entonces ese signo, en este caso, debe ser negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, entonces acá lo vamos a poner como un signo negativo. Vamos a poner el signo negativo. Bueno, profe, pero ¿qué pasaría si usted toma el signo positivo? No pasaría nada en realidad, le tendría que sacar el valor absoluto simplemente porque este número n, que vamos a poner aquí, debe ser siempre positivo, es un número entero, ¿ok? Así que esto es una sutileza más que todo. Ahora, el valor absoluto de la carga del electrón. En este caso acá te la colocan como si fuese positivo, pero es negativo, joven, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. La carga eléctrica de un electrón es negativa por convención. Y tiene ese valor de 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, jovencito, de esa manera, ¿qué podemos hacer? Se calculó el n, ¿cierto? Ya con eso el n te salió, ¿cierto? Acá sería, por ejemplo, 24, los menos se cancelan, 24 por 10 a la menos 10, ¿ok? Igual a n por 16 por 10 a la menos a la menos 20 sería, ¿cierto? Este es 16 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 con 10 a la menos 19, 10 a la menos 20 acá. A la menos 20, acá le falta su signo. Ajá, ya está. Y jovencito, ya ese es fácil, ¿no? Este 10 a la menos 20 pasa a dividir. Acá le sacas octava, acá le sacas octava también. Octava acá sería 3 igual a n por 2 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Hemos cancelado un 10 a la menos 10, 10 a la menos 10, o octava 3, octava 2. O sea, en conclusión, jóvenes, el n, poniéndolo así bonito en fracción, sería 3 medios por 10 a la 10. ¿De acuerdo? Este 10 a la menos 10 pasa a dividir y ese 10 a la menos 10 pasa al numerador con el exponente signo cambiado, ¿ok? Se acabó, jóvenes. Ahora, tú dirás, profesor, esa es la cantidad de electrones que se ha transferido, ¿no? Que ha ganado en este caso. En este caso, el paño ha ganado y ha perdido el vidrio, claro. ¿Y qué relación tiene esta cantidad con esta masa transferida? Es muy simple, jóvenes. Si se ha transferido esa cantidad de electrones, que es 3 entre 2 por 10 a las 10, esta cantidad de electrones se ha transferido, ¿qué es lo que significa? Que se ha perdido en el vidrio una masa relacionada con esa cantidad de electrones. ¿De acuerdo? Y en la seda se ha ganado una masa relacionada con esa cantidad de electrones también. Entonces, la masa, por lógica, sería masa igual, ¿de acuerdo? A la masa de un electrón. En este caso, la masa del electrón, la masa del electrón, ¿de acuerdo? Multiplicado por el número de electrones. O sea, esta cantidad de electrones se ha transferido y lo vas a multiplicar por la masa de cada electrón. Y esa sería la masa total que se ha transferido. Que es un número muy, pero muy pequeño, pero igual lo vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jovencitos, eso ya lo reemplazan, ¿no? Ya no es nada del otro mundo. A ver, vamos a empezar a reemplazar. M igual masa del electrón 9 por 10 a la menos 31 multiplicado por ese número n, jóvenes. N sería 3 medios por 10 a la 10, ¿ok? 3 medios por 10 a la 10.
Y se acabó, jovencito, ¿no? Y acá empiezas a operar, acá te sale, acá operas este de acá, bueno, ya no se puede sacar, acá sería mitad uno mitad 1,5 por 9 y eso te daría, y bueno, los exponentes sería 10 a la menos 31 con 10 a la 10 10 a la menos 21, ¿cierto? Simplemente eso, jóvenes. ¿Y eso cuándo te daría? Te daría masa igual a 13,5 por 10 a la menos 21 kilogramos. Tú dirás, profesor, ¿por qué las unidades te salen en kilogramos? ¿Por qué? Porque esta masa del electrón está en kilogramos también, fíjate, acá está en kilogramos, ¿de acuerdo? Alternativa, la letra E. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? A ver, ¿cómo va el chat? Ustedes pueden interactuar en el chat. ¿Todo bien hasta ahí? Ujú. Muy bien. Excelente, jóvenes. Entonces, esa sería la alternativa para ese problemita. ¿Ok? Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Una pregunta está ahí todo claro en realidad? ¿De verdad está todo claro? ¿Mm? Muy bien. Todo claro, profesor. Ujú, listo. Ahora vamos a pasar. Ya hemos tratado mucho las cargas eléctricas, le hemos dado vueltas y vueltas, ¿no? Ahora vamos a ver la interacción que hay entre esos cuerpos con carga, ¿de acuerdo? A esa interacción se le llama la ley de Coulomb. Entonces, vamos a ver primero la parte cualitativa de la ley de Coulomb. Te dice lo siguiente: dos cuerpos con cargas eléctricas iguales, del mismo nombre, carga eléctrica positiva o negativa y negativa, se van a repeler, mientras que cuerpos con cargas eléctricas diferentes se van a atraer. ¿De acuerdo? Esa es la parte cualitativa de la ley de Coulomb. La parte cuantitativa es la siguiente: que estos cuerpos se van a repeler y se van a atraer mediante esta fórmula que justamente se le llama la ley de Coulomb. Es fuerza eléctrica igual a la constante K, que vamos a mencionar ahora, bueno, a continuación, por el valor absoluto de la carga Q sub 1, valor absoluto de la carga Q sub 2, entre la distancia de separación de las cargas al cuadrado, en donde Q sub 1 y Q sub 2 son las cargas eléctricas expresadas en Coulomb, ¿de acuerdo? Sin signo. Claro, pues joven, en este caso, si las cargas están dadas con valor absoluto, no se va a tener en cuenta el signo, ¿ok? ¿Qué más? Esta K es la constante eléctrica en el aire o en el vacío. Esta constante se obtiene de manera experimental justamente en un laboratorio, cuyo valor te da el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado, ¿ok? Ahora, D es la separación entre las cargas, está expresado en metros, y F es la fuerza eléctrica, está expresado en newton. Entonces, esta fuerza eléctrica puede ser de repulsión, como en estos dos casos, primeros casos, o de atracción, de acuerdo a los signos de las cargas que tengas. Y la magnitud de esta fuerza está dada por esta ley de Coulomb. Si te das cuenta, se parece mucho a la ley de gravitación universal, ¿no? En vez de carga le colocas la masa, ¿no? Se parece bastante en realidad. Y en vez de K sería la G, la constante de gravitación universal. Bien, jóvenes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? Ya con esto ya podemos tranquilamente hacer el problema 4. ¿De acuerdo? El problema 4 es un problema bonito porque vamos a hablar un poquito de estática, de clases pasadas. Dice, dos esferas pequeñas con cargas eléctricas iguales y masas iguales de 20 gramos están suspendidas de un punto mediante hilos aislantes de longitud 30 centímetros.
Si el sistema permanece en equilibrio cuando los hilos se separan formando un ángulo de 90 grados, ¿cómo se muestra en una figura? ¿Cuál es la magnitud de la carga eléctrica de cada esfera? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Tenemos que ver que estas esferitas están en reposo, o sea, están en equilibrio. Cumplen entonces la primera condición de equilibrio como mínimo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué solemos hacer cuando tenemos cuerpos en equilibrio? Hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿te acuerdas? Claro. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerle un DCL, un diagrama de cuerpo libre, a esta carguita de aquí. Empecemos, jóvenes. Primero, lo que vas a tener es el peso de la carga. ¿El peso de la carga cuál sería? Mg, ¿cierto? Profesor, pero la masa en este caso vale 20 gramos. A ver, masa es igual a 20 gramos. Masa es igual. Profe, pero yo quiero tenerlo en kilogramos, ¿cierto? No hay problema, sería así. 20. Acá multiplico por 10 a la menos 3. A ver, ¿dónde lo podría colocar? Esto lo voy a colocar un poco abajo, ¿ya? Para que nos alcance espacio. Ya, acá tenemos 20 gramos, ¿cierto? Lo vamos a transformar a kilogramos. ¿Qué hacemos? Simple. Sin memorizar nada, mira. 10 a la menos 3 y con 10 a la 3, ¿cierto? Se te forma un 1 ahí. No hemos hecho nada en realidad, ¿no? 20 gramos y 20 gramos. Y hemos colocado en el medio 10 a la menos 3 con 10 a la 3. Estos dos se cancelan, se hace 1. Pero no conviene cancelarlo, pues, joven, porque este 10 al cubo gramo es un kilogramo justamente, ¿no? Es un kg. O sea, sería masa igual a este valor en kilogramos. ¿Cuánto sería este señor de aquí? 2 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ahí está. 2 por 10 a la menos 2 kilogramos. Profesor, entonces eso ya tenemos, ya sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo voy a esto cortar aquí. Un momentito, lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar aquí, ¿ok? Entonces vamos a realizar ese diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta que ese cuerpito tiene esa masa. Ya, ahí está. Bien, jóvenes, entonces dándole los últimos retoques. Ahí está. La masa tiene ese valor, ¿no? De 2 por 10 a la menos 2 kilogramos. Bien, ahora vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué era lo primero que teníamos aquí? El peso. El peso es M por G, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Claro, es M por G. Profe, pero M en este caso vale 2 por 10 a la menos 2. G vale 10. O sea que este peso, ¿cuánto valdría? Fácil, ¿no? ¿Cuánto sería, jóvenes? 2 por 10 a la menos 1, 0,2, ¿cierto? 0,2. Eso sería el valor del peso. Ahora, ¿qué más le hacemos? Un cortecito, ¿cierto? Un corte. Y esta sería la fuerza de tensión. T. ¿Qué más, jóvenes? A ver, profesor, a ver. Entre estas dos cargas hay una fuerza de atracción o repulsión. ¿Tú qué dices? Repulsión, ¿cierto? Claro, pues porque no puede ser atracción. Si fuese fuerza de atracción, se estarían pegadas las cargas, ¿cierto? Tiene que repelerse. Necesariamente esas cargas tienen que tener signos diferentes, ¿de acuerdo? Para que tenga sentido el problema. Y justamente, ¿no? En este caso, te dicen de que las cargas eléctricas son iguales, pero habría que acotar ahí, iguales en valor absoluto, ¿no? Porque los signos tienen que ser necesariamente diferentes para que pueda haber fuerza de repulsión. Dicho esto, jóvenes, sobre la partícula verde, sobre esta carguita verde, habría una fuerza de repulsión eléctrica Fe. O sea que, claro,
La fuerza entre esta carga y esta carga sería esta fuerza eléctrica de repulsión, ¿cierto? Profesor, no lo entiendo. Lo que estamos haciendo acá, pues, joven, mira, cargas de signo diferente, ¿qué pasa? Se repelen la una a la otra, lo mismo. Cargas de signo diferente, se repelen. Fuerza hacia la izquierda, fuerza hacia la derecha. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, pero a mí no me interesa la carga de la derecha. A mí solamente me interesa, de manera conveniente, la carga de la izquierda, la carga verde. Esto borro para que no me maree. Muy bien, entonces, tres fuerzas actúan sobre este cuerpo. Podemos hacer un triángulo, ¿cierto? Claro. Vamos a armar nuestro triangulito. Sería así. Sería así. Vamos a armar nuestro triangulito. Es un triángulo cerrado, claramente, ¿no? Claro, si se trata en este caso, se trata de un cuerpo en equilibrio, tiene que ser ese triángulo necesariamente cerrado. ¿Ok? Acá está la fuerza de tensión. Y acá hay un dato bastante interesante, ¿no? Acá te dicen claramente de que bueno, estas cuerdas son iguales. O sea, acá es L y acá es L. ¿Qué pasaría si tú haces lo siguiente? Trazas esta línea. ¿Están todos conmigo, jóvenes? Ahora, de esa línea, si este ángulo es 90 grados y estos catetos son iguales, L, ¿cuánto valdría este angulito? ¿Ah? 45 grados, ¿cierto? Y el otro también 45 grados. Ajá. O sea que por geometría, este angulito ¿cuánto valdría? 45 grados también, ¿cierto? Y el otro también 45 grados. La misma historia, ¿cierto? Entonces, jóvenes, nosotros ya sabemos de que este vector vale 0,2. 0,2. O sea, ¿cuánto valdría el vector de azul? 0,2 también, ¿cierto? Pero profesor, ese vector de azul, ¿acaso no es la fuerza eléctrica? Claro, es la fuerza eléctrica. Es Fe. Justamente esto es igual a Fe. O sea, Fe, conclusión, Fe es igual a 0,2 Newton. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Lo que nosotros vamos a hacer es eh, calcular la magnitud el valor absoluto de las cargas de esas esferitas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso, profe? Hasta aquí nomás llegó la estática. La estática ya hasta aquí nomás dio. Si nosotros queremos, en este caso, conocer el valor de las cargas sabiendo el valor de la fuerza eléctrica, tenemos que adentrarnos en la electrostática, justamente. ¿Y qué fórmula es la adecuada en este caso, la que te relaciona estas cargas con la fuerza? La ley de Coulomb. Esta fuerza eléctrica es justamente esta de 0,2 newton que acabamos de calcular. Vamos a reemplazar simplemente aquí. De acuerdo, reemplacemos. A continuación sería fuerza eléctrica 0,2. Esto es igual. Profe, constante eléctrica. Te dan de dato, acá está. Lo puedes copiar si tú quieres. 9. 9 por 10 a la 9. El valor de la carga no se sabe cuánto vale, ¿cierto? Bueno, le ponemos carga de verde, valor absoluto,
Carga bueno, ¿qué color es este? Naranja, ¿no? Ya. Carga de naranja, valor absoluto. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia que separa estas carguitas, jovencitos, ¿cuál será? A ver, profe, la distancia que separa estas cargas sería esta, ¿cierto? Esta línea de rojo que estoy coloreando sería la distancia que separa a esas dos cargas. Pero sabemos de que este triangulito es un triángulo rectángulo de 45 grados. Esta longitud es de 30 centímetros, o lo que es lo mismo, ay, ¿qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Esta longitud es de 30 centímetros, o lo que es lo mismo de 0,3 metros. O sea, si él es como K, ¿te acuerdas? Trigonometría, él es como K raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, él es 0,3, 0,3, 0,3 raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 0,3 o nos conviene colocarlo como 3 por 10 a la menos 1. Es lo mismo, no hay problema. ¿Ok? 3 por 10 a la menos 1 raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque si él es K, él es K, él es K, raíz de 2. Pero en este caso, ¿cuánto vale K? El K vale L. Entonces, como el K vale L, sería L raíz de 2. L raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿El L cuánto vale? 30 centímetros o lo que es lo mismo 3 por 10 a la menos 1. Pero raíz de 2 y todo eso al cuadrado. Jovencito, el problema ya salió, ¿cierto? Eso es cuestión de operar nomás. A ver, ¿qué hacemos aquí? Operamos. A ver, empezamos acá. 2 por 10 a la menos 1, acá sería igual a 9 por 10 a la 9. Q por Q al cuadrado, le voy a poner valor absoluto Q al cuadrado. Entre, acá sería 3 al cuadrado 9 por 10 a la menos 2 por 2. Raíz 2 al cuadrado es 2. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, joven, en este caso, ¿no? En este caso, el 9 con el 9 se cancela, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Este 2 pasa a multiplicar. Acá sería 10 a la... Este también 10 a la menos 2 pasa a multiplicar. Sería 10 a la menos 3 acá. Sacas 10 a la... este 10 a la menos 9 pasa a dividir. Sería 10 a la menos 12, ¿cierto? O sea que ¿cuánto valdría el Q? Sería, vamos a colocarlo así. Q en valor absoluto al cuadrado es igual a, sería 4 por 10 a la, como había mencionado, a la menos 12, ¿correcto? Pero, profe, a mí me piden obviamente el valor de Q, no el Q al cuadrado. Tenemos que sacarle raíz cuadrada a todo. Raíz cuadrada a todo. ¿Ok? O sea, finalmente, ¿cuánto vale Q en valor absoluto? Voy a poner otro color mejor. De otro color, de este color me parece mejor. Por lo tanto, Q en valor absoluto, ¿cuánto sería? 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Pero profesor, 10 a la menos 6, ¿acaso no es micro Coulomb? Claro, 10 a la menos 6 equivale a un micro, o sea, sería 2 micro Coulomb. Alternativa a la letra B. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Está muy complicado el problema? Este es un problema tipo examen de admisión, te voy comentando, ¿no? Es un problema bonito, pequeño, sin mucho cálculo, y a la vez para pensar un poco. Ujú. De acuerdo, jóvenes, no, no hay problema, vamos a explicar. De hecho, que es un problema bastante ilustrativo, pero vamos a ver otros problemas donde vamos a
Vamos a nivelarnos, ¿está bien? Ya. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hemos visto hasta ahora la fuerza entre dos cargas. Siempre vamos de menos a más. Entre dos cargas nada más. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos tres cargas? Y queremos conocer la fuerza que le generan dos cargas sobre una carga. Entonces, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Principio de superposición. Lo que les había comentado, jóvenes. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos tres cargas y queremos conocer la fuerza eléctrica que se le genera a esta carguita de aquí? Entonces, tenemos que conocer la fuerza eléctrica entre la carga 1 y la carga 2 y entre la carga 1 y la carga 3. Supongamos que la fuerza eléctrica entre la carga 1 y 2 sería esta fuerza F12. Y la fuerza eléctrica entre la carga 1 y 3 sería esa de aquí, F13. La suma vectorial de estas fuerzas eléctricas sería la fuerza eléctrica total. En eso consiste el principio de superposición. Fuerza eléctrica total es igual a la fuerza eléctrica 1,2 más la fuerza eléctrica 1,3. ¿De acuerdo, jóvenes? Este es un principio bastante fundamental, ¿ok? Justamente eso es lo que vamos a aplicar en el siguiente problema, en el problema número 2. Dice, allá, dice, tres partículas cargadas están localizadas en el eje X como sigue. La carga Q1 es menos 6 microcoulomb. Está en la posición X igual a menos 3 metros. La carga Q2 está en el origen X igual a 0 y la carga Q3 está en la posición X igual a más 3. Como muestra la figura, determina la fuerza resultante ejercida sobre la partícula Q1. ¿De acuerdo, joven? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Profesor, acá tenemos tres cargas. Quiero saber la fuerza que se le genera a la carga Q1. ¿Sí? Entonces, eso se debe a lo siguiente. A la fuerza entre Q1 y Q2 y entre Q1 y Q3. Supongamos de que Q2 es esta carga de color azul. ¿De acuerdo? La fuerza, mira, Q2 te dicen que es una carga positiva. Entonces acá Q2 es positivo. Y Q1 es una carga negativa. Acá te dice el problema, es un menos 6 microcoulomb. O sea, sería negativo. ¿Dónde está? Aquí está. Q1 es negativa. Como las cargas Q1 y Q2 son de signo contrario, entonces habrá una fuerza de atracción entre las dos. Entonces, sería la fuerza de este tipo. Fuerza de atracción, fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar F12. Acá sería F12 también. ¿De acuerdo, joven? Entonces, como estas dos cargas tienen signos contrarios, ¿de acuerdo? Y están separadas una cierta distancia y tienen carga eléctrica, entonces habrá una fuerza de atracción entre ellas. ¿De acuerdo? Ahora, el valor del módulo de esta fuerza 1,2 está dado por la ley de Coulomb. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces sería F12 es igual. Constante eléctrica sería 9 por 10 a la 9. Estamos reemplazando en esta ecuación, jovencito. Acá. Acá, ¿dónde está? Aquí. 9 por 10 a la 9. Por el valor de la carga Q1. Q1 es, ¿cuánto vale la carga Q1 en valor absoluto? 6 microcoulomb. O sea, sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Profe, no le entiendo. Q1 en valor absoluto es 6 microcoulomb. Pero este micro, no te olvides de que este micro es 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Por eso que sale 6 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está claro, jóvenes? Ahora sí. Eso yo lo he puesto de frente aquí. De frente, ya. No.
No lo he pensado dos veces. ¿Ok? Acá está. 6 microcoulomb. 6 por 10 a la menos 6. Ahí está. Ahora vamos con la otra carguita. Q sub 2. ¿Cuánto vale Q sub 2? Ajá. Q sub 2 es más 4 microcoulomb. O 4 por 10 a la menos 6 coulomb. 4 por 10 a la menos 6. Y se acabó, jóvenes. Ah, no, falta todavía, ¿no? Profesor, falta acá. Entre la distancia de separación entre estos dos al cuadrado. Ajá. Entre la distancia de separación entre los dos al cuadrado. Profe, la distancia de separación es de 3 metros. O sea, acá habría 3m. Esta separación entre carga Q sub 1 y Q sub 2. O sea que acá, en vez de D, coloco 3. ¿Ok? 3 elevado al cuadrado. Profe, ¿por qué al cuadrado? Porque acá lo indica la fórmula. ¿De acuerdo? Estamos simplemente reemplazando en la formulita. Muy bien, jóvenes. Entonces, F12, ¿cuánto sería? A ver, facilito, ¿no? F12 igual, a ver. Hacia el ojo nomás. 3 al cuadrado es 9, se cancela con este 9, ¿ok? C por 4, 24. Acá voy a colocar 24. ¿Qué más? A ver, sería 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 a la, en este caso 10 a la 3, 10 a la 3 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Por 10 a la menos 3. Unidades, Newton, claro, porque estamos hablando de fuerza. Entonces, este F12 vale este valor de aquí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? Para continuar. Muy bien. Espero que no, ¿no? Creo que no. Solamente hemos aplicado la ley de Coulomb y solamente eso. Ley de Coulomb para la carga 1 y la carga 2. Nada más. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a aplicar ley de Coulomb para la carga 1 también y para la carga 3. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar de manera conveniente este señor de aquí. Todo esto vamos a borrar. Y nos vamos a centrar entre la carga 1 y la carga 3. ¿Ok? Entonces, entre la carga 1 y la carga 3, como la carga 3 es una carga negativa, si tú te das cuenta, es una carga negativa por dato de problema, negativa, y la carga 1 es negativa también, entonces habrá una fuerza de repulsión entre ambas. Entonces, esta carga Q sub 1 tendrá esta fuerza de repulsión, y la carga Q sub 3 también otra fuerza de repulsión. Esta fuerza llamémosla F13, por ejemplo. F13, ¿de acuerdo? Claro, la carga 1 y la carga 3 por separado, ya olvídate de la carga 2. La carga 2 es como si no existiese. Carga 1 y carga 3 por separado tienen carga de igual signo, por lo tanto hay una fuerza de repulsión. Entonces, en ese caso, como hay una fuerza de repulsión, para la carga Q sub 1, la fuerza apunta hacia la izquierda y para la Q sub 3 hacia la derecha. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. De nuevo, F13, ¿cómo se calcula? Ley de Coulomb. F13 igual. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Constante eléctrica. El K. 9 por 10 a la 9 por la carga de este señor de aquí. ¿Cuánto vale? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto vale en valor absoluto? 6 por 10 a la menos 6. Multiplicado por... Moverlo, pero ya ahí nomás lo dejo, ¿ya?
multiplicado por el valor de la otra carguita, de esta carguita de aquí. ¿Cuánto vale Q sub 3 en valor absoluto? ¿Ah? 6 por 10 a la menos 6 también. 6 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la distancia de separación entre estas dos carguitas. Sería toda esta distancia de aquí, entre la carga 1 y la carga 3. ¿Cuánto sería esa distancia? 6, ¿cierto? 6 metros. Dato de problema, de acá a acá es 3, de acá a acá es 3, todo es 6. Sería 6 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Entonces, fácil, no facilito. Mira, 6 al cuadrado se cancela con 6 con 6. ¿Qué te queda al final? Sería UF13 igual. Sería 9 no se cancela con nada, queda solamente 9. Y las potencias, ¿cuánto te saldría? 9 por 10 a la menos 3 también, ¿cierto? Newton. Y se acabó, jovencito, ¿no? Profe, ya tenemos el valor de la fuerza 1,3. Acá está. Ahí está, ahí lo tienes. Y bueno, joven, ya lo demás es facilito, pues, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a centrarnos en la carga Q1. Si te das cuenta, en la carga Q1 le están afectando dos fuerzas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Algo más o menos así. Acá está la carga Q1 negativa y hacia la derecha hay una fuerza. Esta fuerza es F12 hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos la fuerza F13. Se acabó, jóvenes. Profe, entonces la fuerza total, la fuerza resultante sobre F1, FR, va a ser igual en este caso a la resta, como estamos hablando de dos vectores opuestos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se va a restar el módulo del más grande, del vector más grande, menos el módulo del vector más pequeño. Eso lo hemos visto en la segunda semana, capítulos, en este caso, vectores, ¿ok? Entonces sería F12 menos F13. Mm. Y jovencito, simplemente reemplaza, ¿no? Todo lo que acabas de calcular lo vas a reemplazar. F resultante es igual F12. ¿Cuál es, joven? ¿Cuál es F12? Acá está. 24 por 10 a la menos 3 newton. 4 por 10 a la menos 3 newton. Menos F13. F13, ¿cuál es, jovencito? Esta de acá, ¿no? 9 por 10 a la menos 3. Ahí está. Perfecto. Y bueno, este es fácil, ¿no? Factoriza 10 a la menos 3, 24 menos 9 es 15, ¿no? Entonces, finalmente, jóvenes, ¿cómo sería? A ver, lo voy a colocar así, más bonito. Fuerza resultante sería 15 por 10 a la menos 3 newton. Alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué les parece? Muy complicado el problemita. Ah, muy bien. Espero que esté claro. Estamos yendo siempre de menos a más. El próximo problemita va a ser un poquito más complicado. ¿Ah? Por eso que yo pregunto si está todo bien hasta aquí. Ujú. Espero que sí, jóvenes. Vamos a pasar al siguiente problemita.
Bien, vamos a ver el problema número 3. Dice, tres partículas con cargas eléctricas más 10 microcoulomb, menos 20 microcoulomb y menos 30 microcoulomb están situadas en los vértices de un triángulo equilátero del lado 0,3 metros. Como muestra la figura, determina la fuerza resultante que actúa sobre la partícula con carga Q sub 1. Y te mencionan esos vectores en función de los vectores unitarios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué vamos a hacer de nuevo, no? De nuevo, principio de superposición. De nuevo, lo mismo. Entonces, vamos a remarcar nuestras cargas. A ver, por ejemplo, esta es la carga de rojo, la carga Q 1, ¿ok? Esta otra es la carga de amarillo, la Q 2, y esta otra es la carguita de azul. Yo quiero saber la fuerza que se genera sobre la carga de rojo, ¿cierto? Sobre esta carguita de aquí. Primero veamos, joven, la fuerza que hay entre carga 1 y carga Q 2. La carga Q 1, por dato del problema, es positiva, ¿cierto? Entonces acá sería positivo. Y la carga Q 2, ¿qué es, joven? Negativo. ¿De acuerdo? Negativo. Entonces, como son cargas de diferentes signos, habrá una fuerza entre estas cargas de atracción. Se van a atraer. Las dos se atraen. Entonces será fuerza así de atracción y otra fuerza de atracción. Acá sería fuerza 1, 2. F 1, 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, profe, ¿cuánto vale el módulo de esa fuerza de atracción? Bueno, para eso, de nuevo, joven, la ley de Coulomb, no hay otra ley más que aplicar. Entonces sería F12, vamos a colocarlo de rojito, ¿ok? F12 igual, constante eléctrica, ¿cuánto vale? Profe, reemplacen la formulita, el K, ¿cuánto vale? El K está aquí, K está ahí, sería 9 por 10 a la 9 por... Profe, valor de Q sub 1. Q sub 1 vale en valor absoluto 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Multiplicado por Q sub 2. ¿Cuánto vale en valor absoluto? 20 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿de acuerdo? En este caso, el valor de Q sub 2. 20 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la distancia que separa estas dos carguitas, o sea, esta distancia de aquí, de la carga 1 a la carga 2. ¿Cuánto vale? En este caso es 0,3, ¿cierto? O lo mismo que es 3 por 10 a la menos 1. O sea, sería 3 por 10 a la menos 1 metro. Acá coloco 3 por 10 a la menos 1 metro elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, jovencito? Y de ahí ya te salió el valor de F12, ¿cierto? De una manera bastante rápida. A ver, el 9 se cancela, ¿te das cuenta? ¿Sí? F12 igual. 9 se cancela con ese 3 al cuadrado. Acá sería, por ejemplo, a ver, vamos a operar aquí. 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? 10 a la menos 2 tenemos aquí. Acá cuánto tendríamos? Tendríamos 10 a la menos 6. Con 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 12. Con 10 a la 9, 10 a la menos 3. Y con estos dos ceritos, 10 a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces sería 2 por 10 a la menos 1 entre 10 a la menos
2. O sea que F12 es igual a, en este caso, 20 newton, ¿sí? Claro, se te cancela un 10 a la menos uno, 10 a la menos uno. Acá en el denominador tienes un 10 a la menos uno, pasa al numerador con signo cambiado, como 10 a la 1 o 10. Simplemente eso. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, F12 vale 20 newton. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Nada más, pues, ¿no? Ese es F12. F12 es, en este caso, 20 newton. Ok, está. Ahora, profe, pero a su vez, a esta misma carga le está afectando esta otra carga Q sub 3. Entonces vamos a calcular la fuerza eléctrica ahora de Q sub 3. Voy a borrar esto para que no malogre, para que no haya confusión. Y vamos a ver la fuerza entre Q sub 1 y Q sub 3. Profesor, la carga Q sub 3 tiene un signo negativo. Ajá, o sea que esta carga Q sub 3 tiene un signo negativo. Como su signo es negativo, habrá entre Q1 y Q sub 3 una fuerza de atracción. Los dos cargas, una es positiva, otra es negativa, se atraen las dos, ¿cierto? Entonces habrá una fuerza de atracción eléctrica entre las dos. Se atraen. F13. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, profesor, ya sabemos dónde apunta el F13. Ya apunta en la dirección horizontal. Perfecto. Pero, profe, acá hay un detallito. Este F13, ¿cuánto vale el módulo? De nuevo, ley de Coulomb. O sea, esta formulita le estamos dando siempre, ¿no? Estamos aplicando a cada rato esta formulita. Entonces, F13 es igual. Reemplazan esta formulita para las cargas Q1 y Q sub 3. Constante. Constante sería 9 por 10 a la 9. Multiplicado por el valor de la carga Q1, el valor absoluto sería 10 microcoulomb. Pero lo voy a poner otro colorcito, ¿te parece? 10 por 10 a la menos 6. Por el valor de la carga Q sub 3, en valor absoluto sería 3 por 10 a la menos 6. O perdón, 30, ¿no? Acá es 30 por 10 a la menos 6. ¿Está? Todo esto entre la distancia que separa a estas carguitas que también es A. ¿Y cuánto vale A? O sea, esta distancia, jovencito, de la distancia Q1 a Q sub 3, hay una distancia A. ¿Y cuánto vale ese A? 0,3 metros. O, lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 1 metro. Entonces acá coloco 3 por 10 a la menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Profe, ¿por qué elevado al cuadrado? Porque la fórmula está así, distancia que separa las cargas al cuadrado, d cuadrado, d cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ya, bueno, eso ya es cuestión de operar nada más, ¿no? Vamos a operar eso. Si te das cuenta, 3 al cuadrado se cancela con el 9, como sucede en, en la diapositiva anterior, y te quedaría lo siguiente. Acá sería, a ver, ¿qué sería aquí? Sería lo siguiente, a ver, ya. Acá sería 10 a la menos 6, con 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, con 10 a la 9, 10 a la menos 3, con 10 con este cerito sería, ¿cuánto sería, jóvenes? 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, ¿cierto? O sea, sería 3 por 10 a la menos 1 en el numerador, entre 10 a la menos 2 en el denominador. F13 es igual a, en este caso, 30 newton. Se acabó, jóvenes.
Muy bien, profe, pero si se da cuenta, este vector F13 es un vector horizontal en el eje X. O sea que tranquilamente a este F13 yo lo puedo colocar de la siguiente manera. F13 es igual a 30 y, ¿de acuerdo? Profesor, y el J no tendría J puesto que es horizontal, pero si tú quieres, si tú gustas, le puedes colocar esto, más 0J. Es si tú gustas, ¿de acuerdo? Si tú quieres. Entonces, acá tenemos nuestro primer vector, F13. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué más hacemos a continuación? Bueno, vamos a borrar primero esto que nos pueda distraer. Lo borro. Ahí está. Profe, el F13, ay, bueno, ya, voy a borrar de nuevo. El F13 ya lo hemos expresado en forma de vectores unitarios, en función de los vectores unitarios. Pero el vector de rojo no, profesor. ¿Qué pasa aquí? Este vector de rojo hay que tener en cuenta que si este triángulo es equilátero, este angulito ¿cuánto vale? 60 grados. O sea, este vector de rojo lo puedo descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. O sea, tendría lo siguiente. Sería, sería en esta componente y en esta otra componente. Profe, ¿y qué sería en este caso? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería F13? Ese es F12 o F12, ¿cierto? F12. Cuidado con la anotación, ya. F12, ya, perfecto. No te olvides de que acabamos de ver de que este angulito vale 60 grados, ¿cierto? 60 grados. Muy bien, entonces ese angulito vale 60 grados. Entonces, descomponiendo este, digamos, este, este vector en la componente horizontal y vertical, esta sería como la mitad de este señor y esta sería como la mitad raíz de 3, ¿cierto? O sea, este sería F12 entre 2, lo voy a colocar así nada más en mano alzada, sería F12 entre 2 y este sería F12 entre 2 raíz de 3, ¿cierto? Algo así. ¿Por qué, profesor? Por lo que hemos visto de triángulos no notables y la descomposición en senos y cosenos. ¿De acuerdo? Rápidamente, jovencito, a ver. F12, ¿cuánto vale? Vale 20 newton, ¿cierto? La mitad de ese señor, ¿cuánto sería? Esta componente sería 10. Ajá. ¿Y el otro cuánto sería? 10 raíz de 3. Excelente. ¿De acuerdo, joven? Entonces, profe, este vector F12 lo he descompuesto en componente horizontal y componente vertical. Entonces, lo puede expresar en función de estas vectores unitarios, ¿cierto? Entonces sería F12 es igual. La componente horizontal es esta componente de aquí. Sería, en este caso, 10 y más 10 raíz de 3 J. Profe, pero no se olvide de que raíz de 3 en el problema es aproximadamente 1,7. Reemplazo acá 1,7, pero por 10, ¿cuánto saldría eso? 1,7 por 10 sería 17, ¿cierto? 17. Ah, ya, profe. Entonces, a mí que me piden la fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante que es igual.
a la fuerza 1 más la fuerza 2, o sea, FR es igual a la fuerza F13 más la fuerza F12. ¿De acuerdo? Profe, pero en F13 lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, F13, acá tenemos este valor, y F12, acá tenemos este valor, o sea, lo que vamos a sumar es las componentes I, la voy a sumar con la componente I, ¿de acuerdo? 30 por I más 10 por I, ¿cuánto te sale? ¿Ah? 30I más 10I, ¿cuánto sería? 40I. 40I más. Ahora las componentes J. 0J más 17J, ¿cuánto sería eso? 17J, ¿cierto? Más 17J. Y eso sería la fuerza resultante, jóvenes. Alternativa a la letra D. Ujú. ¿Listo, jóvenes? ¿Una pregunta está ahí? Creo que hemos explicado muy lento ese problema, pero vamos lentos pero seguros. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de campo eléctrico, ¿ok? El campo eléctrico te va a dar una idea de la influencia que tiene una carga en el medio que lo rodea. Vamos a ver el caso especial de, de un campo eléctrico para una carga puntual. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos estas cargas. Esta carga, por ejemplo, carga positiva. Si nosotros tenemos esta carga positiva y queremos calcular el vector campo eléctrico en este punto, como esta carga es positiva, el vector campo eléctrico tiene la dirección de tal forma que es como si estuviese saliendo de la carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, como esta carga tiene signo positivo en este punto, este vector va a tener la dirección radial y como quien saliendo de la carga positiva. ¿De acuerdo? Y si fuese la carga negativa, en este punto el campo eléctrico tendría la dirección, este vector campo eléctrico, como si estuviese entrando hacia la carga negativa. O sea que cuando la carga es positiva, el campo eléctrico sale, es como si estuviese saliendo, y cuando la carga es negativa, el campo eléctrico es como si estuviese entrando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más, jóvenes? Ya sabemos entonces la dirección del campo eléctrico. En el caso de carga positiva, carga negativa. Ahora, el módulo del campo eléctrico está dado por esta expresión. Campo eléctrico es igual a la constante eléctrica que hemos visto en la ley de Coulomb, el K, por el valor absoluto de la carga Q entre la distancia al cuadrado, del cuadrado. Esta distancia de la carga al punto en donde estoy evaluando el campo eléctrico. ¿De acuerdo? En donde las unidades de este campo eléctrico están dadas en Newton por Coulomb. Y Q es la carga eléctrica que genera el campo eléctrico, expresado en Coulomb. K es la constante eléctrica, ahí tienes ese valor y es bastante conocido. D es la separación, expresado en metros. Bien, jóvenes, entonces con esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como en el caso anterior, habíamos dicho, profesor, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, en este caso, dos cargas, ¿no? Ahora hemos visto una carga, pero si tuviésemos dos cargas, ¿qué pasaría en ese caso? Bastante simple, ¿no? Tienes, por ejemplo, una carga Q1, una carga Q2. El campo eléctrico en el punto P, debido a estas dos cargas, sería la suma vectorial del campo eléctrico debido a la carga 1, E1, más el campo eléctrico debido a la carga Q2, E2. Esa sería la suma vectorial de esos dos campos eléctricos. Muy bien, jóvenes. Esto es justamente lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas, en el problema número 5. Dice, la figura muestra tres esferas pequeñas con cargas más 4 microcoulomb y más 12 microcoulomb y menos 7 microcoulomb. Fijas a soportes aislantes, o sea, que esas cargas no se van a ir a tierra, o sea, mejor, eso todavía no he comentado, pero te doy un adelanto, ¿no? Cuando una carga se conecta a tierra,
la carga en la cual el cuerpo se encontraba al inicio se va a volver neutra, o sea, el cuerpo se vuelve neutro. La Tierra es un gran atractor o donador de electrones. ¿De acuerdo? Por eso que cuando se lo conecta a Tierra, siempre el cuerpo va a quedar neutro. Ahora, si tú tienes un aislante que te aísla de la Tierra, entonces el cuerpo va a permanecer con su carga eléctrica. Bueno, bueno, jóvenes, entonces ya con esto vamos a... ay, ya, listo. Con esto vamos a los datos, vamos a ver lo que te piden. Acá te piden, determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P, o sea, en este puntito de aquí. ¿Qué te parece si vamos a ver el campo eléctrico punto por punto, carga por carga? Por ejemplo, primero para esta carguita de aquí, para la carga Q1. Carga Q1 en este punto de aquí. Profe, la carga Q1 es una carga positiva. Ajá, entonces como es una carga positiva en el punto P, el vector campo eléctrico debe ser de tal manera que es como si estuviese saliendo de la carga positiva. Como si estuviese saliendo de la carga positiva, o sea, apuntando hacia en este caso hacia la derecha, ¿no? Este sería el E1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el valor de E1 en módulo está dado por esta expresión de aquí. La vamos a calcular. Sería E1 igual constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga, en este caso E1. El valor de la carga E1, Q1 sería 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividido entre la distancia que separa a la carga 1 y al punto P al cuadrado. Esta distancia es esta longitud de acá, jovencitos. Esta longitud de aquí. Esta longitud de aquí, jóvenes. ¿De acuerdo? Esta longitud de aquí. ¿Y esta longitud cuánto vale? Vale 10 centímetros. Acá lo dice, ¿no? 10 centímetros. O sea, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 metro, elevado al cuadrado. Y se acabó, jóvenes, ¿no? Acá empiezas a operar. Acá sería E1 es igual a, sería, acá sería 9 por 4, 36. Acá voy a poner 36. Y a la potencia de 10. Acá sería 10 a la menos 2 con 10 a la menos 6. Acá se cancela un 10 a la menos 2. 10 a la menos 4, ¿cierto? O sea, sería 36 por 10 a la 5. Listo. Se acabó. ¿Qué más, joven? Ahora, mira, este es para el E1. Para el E2, la misma canción, ¿no? Para el E2, que es esta carga de azul, lo mismo. En este mismo punto P, voy a evaluar el campo eléctrico. Entonces, vamos a borrar esto para que sea más claro. Fíjate, profe, el E2 es esta carga positiva. Entonces, sería esta carga positiva. Y como la carga es positiva, en este punto P, el campo eléctrico respecto debido a esta carga positiva, debería ser como quien sale la carga positiva. O sea, la dirección de este campo eléctrico sería esta dirección de aquí. Ese sería el E2. Es como si este campo eléctrico estuviese saliendo de la carga positiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿cuál es el módulo de ese E2? Para eso utilizamos esa formulita que he colocado ahí, ¿no? E2 es igual a la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga. La carga Q sub 2, ¿dónde está? En valor absoluto es 12 por 10 a la menos 6. 12 entre la distancia que separa al punto P y a la carga Q sub 2, o sea, esta distancia de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale eso? 30 centímetros, o lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 1, ¿cierto? 3 por 10 a la menos 1
y todo eso elevado al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces, operando eso, ¿no? Sería E1, bueno, en este caso, E2 es igual. El 3 al cuadrado se cancela con el 9, claramente, ¿no? Y lo demás sería 12. Acá factorizo el 12. Y acá sería, ¿no? Casi lo mismo. 10 a la menos 2 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. Acá queda por 10 a la 5. Eh, Newton entre Coulomb. Unidades, Newton entre Coulomb. Acá nos hemos olvidado también las unidades, Newton entre Coulomb. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos con la carga 3. La carga 3 es esta carguita de verde. Ahora, vamos a calcular el campo eléctrico de la carga 3 en este mismo punto P. ¿De acuerdo? Para eso vamos a borrar de manera muy rápida estas cositas de aquí. Esta carga Q sub 3, ¿qué es? ¿Positiva o negativa, jóvenes? Es una carga negativa, ¿cierto? Negativa. Entonces, en el punto P, como esta carga Q sub 3 es negativa, el campo eléctrico va a tener una dirección como si estuviese entrando hacia la carga. Entrando hacia la carga, o sea, la siguiente dirección. Esta de aquí. Ese sería el E3. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos ahí la dirección del E3. Entonces, E3 es igual a la constante. Reemplazando para esta misma formulita, ¿de acuerdo? Sería 9 por 10 a la 9, ¿de acuerdo? Multiplicado por el valor de la carga, en este caso la carga Q sub 3, ¿cuánto vale? Menos 7. Pero en valor absoluto simplemente sería 7. 7, pero lo vamos a colocar de color verde, ¿ok? 7 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia que separa, o sea, esta distancia, jovencito, esta distancia de aquí, ¿cuánto es? 30 centímetros. O lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 1 metro. Y todo eso elevado al cuadrado. De nuevo, joven, ¿no? Acá sería por ejemplo, 3 al cuadrado 9, se cancela con este 9. O sea, te daría 3 igual a 7 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Y se acabó, pues, joven, ¿no? Ya el problema ya está casi resuelto. Profesor, ¿ahora qué hacemos a continuación? ¿Qué te parece, joven, si hacemos lo siguiente? Mira, fíjate lo siguiente. Este E3 no se cancela de una manera tan simple, ¿no? Él es perpendicular a E1 y a E2. Entonces acá lo voy a colocar al E3. E3 está aquí. Ahora, E2 menos E1. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? En este caso, el E1 tiene un módulo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, E1, en este caso, E1 ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. El E2 apunta hacia la izquierda. Como son dos vectores opuestos, jovencito, el vector resultante entre E1 y E2 va a ser un vector cuya dirección va a ser la dirección del vector de mayor módulo, o sea, la dirección resultante sería la de E1, ¿de acuerdo? Porque el módulo de E1 es el mayor, es simplemente vectores, jóvenes. O sea, vamos a enderezar esto, ahí está. ¿Y cuál sería en este caso el módulo de este vector de rojo? Sería la diferencia entre E1 y E2. ¿Cuánto vale E1? Vale 36 por 10 a la 5. E2, 12 por 10 a la 5. La diferencia, ¿cuánto sería? 24 por 10 a la 5, ¿cierto? 24 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. Profe, pero no se olvide de que este E3 vale 7 por 10 a la 5 Newton Coulomb, ¿cierto? Este es igual a 7 por 10 a la 5. Ajá, profesor. Entonces lo que a mí me piden es la suma vectorial entre esos dos señores, ¿no? Claro, lo que a mí me piden es la suma vectorial entre esos dos. Entre esos dos, lo que me piden es esa suma vectorial.
Entonces, este señor de aquí, ¿cierto? Y si te das cuenta, ese señor sería bastante conocido. ¿A qué sería igual, jóvenes? 25 por 10 a la 5. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué? Porque estas proporciones te hacen recordar a un triángulo bastante famoso. 7K, 24K, lo voy a poner bonito esto, 25K. Este es como un 7 por 10 a la 5, como si fuese un 7K. Este es 24 por 10 a la 5, como si fuese un 24K. O sea que él sería 25K y el K sería 10 a la 5. 25 Newton entre Coulomb. Y eso sería justamente la respuesta, ¿cierto? Campo eléctrico resultante sería 25 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. Alternativa a la letra A. Muy bien, jóvenes, entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Problemita bastante parecido, ¿ah? Bastante parecido al problema número 6. Dice, la figura muestra un cuadrado de lado 30 centímetros, en cuyos vértices se encuentran tres partículas con cargas Q sub 1, 2 microcoulomb, Q sub 2 menos 2 microcoulomb y Q sub 3 menos 2 microcoulomb. ¿De acuerdo? Determina el campo eléctrico resultante en el origen de coordenadas. Muy bien, jóvenes, entonces, este problemita tiene un cierto grado de simetría, un problema tipo examen de admisión. A ver, rápidamente, en este punto nosotros queremos conocer el valor del campo eléctrico, justamente en este punto que estoy señalando. Vamos primero con la carga Q sub 1, sería la siguiente. La carga Q sub 1, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces el campo eléctrico va a estar como quien sale la carga Q sub 1. Este sería la dirección del campo eléctrico, sería E1 en este caso, E1. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿qué más me está diciendo aquí? La distancia, obviamente, va a ser toda esta distancia de aquí, ¿cierto? Esta línea. Esta lineecita de aquí va a ser la distancia entre la carga y el punto en donde quiere evaluar el campo eléctrico. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale, ¿cuánto vale? 30 centímetros, ¿cierto? ¿No? O 0,3 metros, lo mismo. 0,3 metros o 3 por 10 a la menos un metro. Bueno, estos datos lo voy a reemplazar de nuevo en esta formulita de aquí. Entonces, eso será para el campo eléctrico E1. Este es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor de la carga, valor absoluto, carga Q sub 1 es positiva, sería 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, dato de problema, valor de la carga Q sub 1, 2 por 10 a la menos 6, entre esta distancia que separa la carga Q sub 1 y al punto este de verde, ¿no? 0,3 o 3 por 10 a la menos 1 metro. O sea, sería 3 por 10 a la menos 1 metro, todo eso elevado al cuadrado. Rapidísimo, jóvenes, 3 al cuadrado con una se canceló. ¿Cuánto te queda ahí, jovencito? E1 es igual a 2 por 10 a la 5, ¿cierto? Claro, 2 por 10 a la 5, Newton entre Coulomb. Profe, entonces el campo eléctrico que le genera Q sub 1 en este punto tiene este valor. Entonces vamos a centrarnos en el campo eléctrico que le genera la carga Q sub 3. A ver, Q sub 3 es esta carga de aquí. Y si te das cuenta, tiene las mismas características. Claro, la carga Q sub 3 en este caso, a diferencia de la carga anterior, tiene un signo negativo, por lo tanto la dirección del campo eléctrico estaría en esta dirección de aquí. ¿De acuerdo? Esa sería su dirección. Ajá. Ahora, ¿qué más, jovencito? Esa sería su dirección, claro. Claro, ¿por qué, profesor? Porque es negativa. Y una carga negativa, el campo eléctrico que genere en este punto la carga negativa, es un vector como si estuviese entrando hacia la carga. Por eso que este vector, como si estuviese entrando hacia la carga negativa, tiene esta dirección que en este caso es hacia la derecha. Profe, pero si se da cuenta, el módulo del campo eléctrico que le genera Q sub 3
Es el mismo, puesto que su valor absoluto de la carga es el mismo, la distancia que separa a la carga del punto es el mismo también, o sea que si acá salió esta cantidad, el módulo de E3 también será la misma cantidad. E3 es igual a 2 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, este sería E3. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, ¿qué más? Ahora vamos con el campo eléctrico debido a la carga 2. O sea, sería este de aquí. La carga Q2 es negativa, ¿cierto? Claro, es negativa. Entonces, de nuevo, ¿no? El campo eléctrico tiene una dirección tal que como si estuviese entrando hacia la carga negativa. O sea, tendría esta dirección de aquí. E2. ¿De acuerdo, joven? Muy bien. Entonces, ya con esto, jovencito, nosotros podemos calcular, ¿cierto? Calcular el valor de este campo eléctrico E2. Ahora, calculando este campo eléctrico E2 con esta misma fórmula, ¿cómo sería? Sería lo siguiente, sería E2 es igual a constante. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Multiplicado por el valor de la carga Q2 en valor absoluto. ¿Cuánto es? Ajá, menos 2 microcoulomb en valor absoluto simplemente sería 2. 2 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre la distancia que separa. Profesor, acá ya la cosa se complica un poquito. La distancia que separa a la carga Q2 y a ese punto es esta distancia de acá, jovencitos. Esta distancia de aquí. ¿Y cuánto sería esa distancia de ahí? Sería 30 centímetros o 0,3 multiplicado con raíz de 2, ¿cierto? Claro, porque sería la diagonal de ese cuadrado. ¿De acuerdo? Como él es K. Y él es K, él sería como K raíz de 2. Entonces acá colocamos 3 por 10 a la menos 1 o 0,3 como tú quieras por raíz de 2 y todo eso elevado al cuadrado. E2 igual. Bueno, joven, entonces acá bastante simple, ¿no? Acá mira, el 3 al cuadrado se cancela con el 9, el raíz de 2 al cuadrado se cancela con el 2. Entonces simplemente te queda 10 a la 5, ¿cierto? Perfecto. Profe, pero acá hay un detalle interesante. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. E1, profesor, expresado en vectores unitarios, ¿cómo sería? Sería, como es un vector puramente bueno, vertical en este caso, no tiene componente horizontal. O sea, su componente horizontal sería 0 y, ¿de acuerdo? Y su componente vertical sería negativa, puesto que el E1 está apuntando hacia abajo, sería menos E1, ¿cuánto vale? 2 por 10 a la 5, J, ¿de acuerdo? Algo parecido para el E3, pero el E3 tiene otra dirección. El E3 tiene una componente horizontal, apuntando hacia la derecha. Entonces, para el E3 sería lo siguiente. Sería 2 por 10 a la 5. Y, y como no tiene componente vertical, sería más 0J. ¿De acuerdo, jovencito? Ahora, para el E2, profesor, el E2, este E2 lo tengo que descomponer en una componente, lo voy a colocar así, en una componente vertical y en una componente horizontal, ¿cierto? Entonces, como este angulito, ya hemos repasado, este angulito vale 45 grados, esta componente horizontal, ¿cómo sería? E2 coseno de 45 grados y el otro E2 seno de 45 grados. O sea, lo que es o lo que es lo mismo, es decir, E2, pero ¿cuánto vale E2? 10 a la 5 entre raíz de 2 por I más 10 a la 5 entre raíz de 2 por J. Si tú le haces la suma, jovencito, a los tres, E1 más E2 más E3, te va a salir
el campo eléctrico total, ¿de acuerdo? Simplemente usando también esta aproximación de raíz de 2 igual a 1,4, no es muy difícil el cálculo, solamente por efectos de tiempo, lo voy a dejar como tarea para ustedes, ¿está bien? La alternativa sería la letra C. Sale bastante rápido el cálculo, no es tan complicado. Bien, jóvenes, entonces pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Si nos quedáramos un poquito más jovencitos sería excelente, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hablar de las líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son líneas imaginarias que te indican una posible trayectoria de una carga de prueba muy pequeña. Entonces, vamos a narrar algunas características principales de estas líneas imaginarias. ¿Ok? Primero, cuando nosotros tenemos cargas positivas aisladas, estas líneas van a salir de la carga positiva, mientras que cuando tenemos cargas negativas, estas líneas van a entrar. ¿De acuerdo? Segunda, las líneas de fuerza no se cortan. ¿De acuerdo? Tercero, el campo eléctrico siempre se da tangente a las líneas de fuerza. Supongamos que tenemos este caso. Entonces, si yo quiero conocer el campo eléctrico en un punto, por ejemplo, en este punto, sabemos de que el campo eléctrico es siempre tangente a esa línea de fuerza. En este punto, por ejemplo, el campo eléctrico en ese punto que he señalado sería tangente, o sea, tendría esta dirección de aquí. Campo eléctrico en ese punto P, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, esta propiedad es fundamental. Dice, la carga eléctrica es proporcional al número de líneas de fuerza. O sea, a mayor líneas de fuerza que rodean a tu carga, mayor será el valor absoluto de la carga. ¿De acuerdo? Y acá te coloco un pequeño ejemplo que te lo dejo, bueno, en este caso te lo dejo como tarea. Ahora, la forma de cómo hacer este ejemplo está resumido en el siguiente problema, el problema número 7. Dice, la figura muestra líneas de fuerza de campo eléctrico entre dos partículas con cargas Q1 y Q2. Indica verdadero o falso. 1. El campo eléctrico a la izquierda de la carga Q1 es más intenso que a la derecha de la carga Q2. Entonces, hemos dicho, jóvenes, que mientras más líneas tengamos, en este caso, a la izquierda, mientras más líneas tengamos, mayor cantidad será el valor de la carga y más intenso será nuestro campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor cantidad de líneas que rodeen la carga, mayor será el valor de la carga y por consiguiente mayor será el valor del campo eléctrico. Al lado izquierdo de esta carga Q1 hay una mayor cantidad de líneas que en el lado derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir, jóvenes? Acá te dice, el campo eléctrico a la izquierda de la carga Q1 es más intenso que a la derecha de la carga Q2. Claro, a la izquierda de la carga Q1 tenemos más líneas, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Mientras que a la derecha tenemos 1 y 2 líneas nada más. O sea que en la parte de izquierda hay mayor cantidad de líneas, el campo eléctrico es más intenso. Y en la parte derecha, como hay menor cantidad de líneas, el campo eléctrico es más débil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice acá? El campo eléctrico a la izquierda de la carga Q1, o sea, en esta región, es más intenso que a la derecha de la carga Q2. Verdadero. La primera sería verdadero. 2. Dice, la relación entre las magnitudes de las cargas es Q2 igual a 4 Q1. Veamos de dónde vamos a partir de esta proposición. ¿De acuerdo? El valor absoluto de la carga es proporcional al número de líneas de fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? De la siguiente manera, joven. Carga Q1, lo voy a colocar así. Q1, flechita, y vamos a contar cuántas líneas de fuerza hay rodeando la carga Q1. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 arriba, 8 abajo, o sea, habría 16 líneas de fuerza aquí. Líneas. ¿De acuerdo? Ese es para la carga Q1. Para la carga Q2, ¿cuántas líneas tendríamos, jovencito? ¿Ah?
¿Cuántas serían? Para carga Q2 sería 1, 2, 3, 4. A 4 arriba, 4 abajo serían 8, ¿no? En total. 8 líneas que rodean a la carga Q2. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicar en aspa, simplemente, tan simple como eso. O sea, sería 1 multiplicado por 8 igual a Q2 multiplicado por 16. Se va octava, octava, o sea, carga Q1 es igual a 2 veces carga Q2. ¿De acuerdo? Acá te dice que es 4 veces. No, está mal. Entonces sería falsa. ¿De acuerdo? La segunda proposición sería falsa. Acá sería verdadero, acá sería falso. Ya. Tercera proposición. En el punto medio de entre las partículas, la magnitud del campo eléctrico de la carga Q1 es el doble de la magnitud del campo eléctrico de la carga Q2. Veamos, jóvenes, veamos acá. ¿Dónde está? Allá. Entonces, supongamos que tenemos esta línea. Vamos a trazar esta línea imaginaria. Esta línea imaginaria. De longitud 2A, por ejemplo, o 2D. De longitud 2D. 2D. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos evaluar el campo eléctrico justamente aquí. Justamente ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, para la carga 1 lo voy a colocarlo de otro colorcito mejor, ¿ok? Ujú. Ya. Entonces, para la carga Q1 vamos a tener esta carga de verde y vamos a aplicar esta formulita de aquí. ¿Cómo sería, jovencito? Sería carga E1, campo eléctrico debido a 1, sería K, por la carga Q1, Q1, valor absoluto, entre la distancia que lo separa, supongamos que sea D. ¿De acuerdo? Profe, pero la carga Q1 es igual a 2 veces Q2, entonces reemplazo K. Q1 es 2 veces Q2, esto es lo que estoy reemplazando, entre D. Profesor, ¿por qué 2 Q2? Por esto que que estamos estableciendo. Ahora, algo parecido para la carga 2, o sea, para esta carguita de azul que estoy coloreando. Sería campo eléctrico E1 es igual a la constante por la carga Q1, bueno, en este caso sería Q2, ¿cierto? Bueno, Q2 entre la distancia al cuadrado. Profe, si se da cuenta, E2 es K por Q2 entre D al cuadrado. E1 es K por 2 Q2 entre D al cuadrado. Acá faltó el cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado, al cuadrado. Bueno, profe, entonces claramente vemos que E1 es el doble que E2. Claro, si te das cuenta, el E1 es el dos veces E2. O sea, conclusión, E1 es 2 veces E2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá qué dice? En el punto medio entre las partículas, la magnitud del campo eléctrico de la carga Q1 es el doble de que la magnitud del campo eléctrico en la carga Q2, verdadero. Eso sí es verdadero. Entonces, alternativa a la letra A, verdadero o falso, verdadero. Solamente tres, unos 4 minutos. ¿De acuerdo, joven? Le voy a quitar sus razas si fueran tan amables. ¿Ok? Ya saben, jóvenes. Rápidamente nomás. Vamos ya para cerrar esto. Campo eléctrico uniforme. Entonces, cuando nosotros tenemos líneas de fuerza muy paralelas entre sí, estamos hablando de un campo eléctrico uniforme. ¿Y qué te indica eso? Te indica que el campo eléctrico en toda esta región es constante. ¿De acuerdo? Ahora, si tienes tu campo eléctrico, tienes una carga de prueba, en este caso de valor Q, entonces esta relación va a aparecer. La fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por el valor absoluto de la carga de prueba. ¿De acuerdo, jovencito? Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a aplicar justamente en el problema número 8. Te dice, ¿no? Entre dos placas conductoras paralelas separadas a una distancia de 1 centímetro existe un campo eléctrico uniforme de magnitud 900 newton entre Coulomb. Una partícula con carga -8 por 10 a la -12 Coulomb y masa, esta cantidad de masa es liberada, o sea, su velocidad inicial es cero, ¿cierto? Claro. Desde una placa cargada negativamente, como muestra la figura. ¿Con qué rapidez llega a la otra placa, ¿cierto? A la placa positiva.
Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Fácil, muy fácil. Mira, primero la fuerza eléctrica. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Tienes de dato el campo eléctrico. ¿Cuál es el valor? 900 newton entre coulomb. ¿Y cuál es el valor de la carga? Ahí está. Menos 8 por 10 a la menos 12. Antes que nos cierren el canal, vamos a hacer esto rápido, ¿ok? Entonces, reemplazamos, jóvenes. El campo eléctrico vale ¿cuánto? 900. Ahí está. Campo eléctrico 900 multiplicado por el valor absoluto de la carga. La carga es muy pequeña. Es en valor absoluto 8 por 10 a la menos 12. Entonces sería 8 por 10 a la menos 12. Entonces esta fuerza eléctrica es igual a... ¿Estamos de acuerdo o no, joven? Por 10 a la menos 10 Newton. Ahora, el trabajo, recuerda que está definido de esta manera. Como esta carga es negativa, recuerda la diapositiva anterior, cuando la carga es negativa, la fuerza eléctrica actúa en sentido contrario a las líneas del campo eléctrico. Cuando la carga es positiva, actúa en el mismo sentido. Entonces, como la carga es negativa en cuestión, la fuerza eléctrica va a ser o va a estar dada en sentido contrario a las líneas de fuerza de ese campo eléctrico. O sea, la fuerza eléctrica estaría en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y profesor, ¿el desplazamiento cuál sería? El desplazamiento sería este de aquí, ¿no? De aquí hasta aquí. Todo este vector de aquí. Desplazamiento de. Si te das cuenta, la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, de esta formulita llevará el signo positivo. Sería trabajo es igual, ya para finalizar, jóvenes, ya estamos culminando. Trabajo es igual. Signo positivo, el valor de la fuerza. ¿Cuánto vale el valor de la fuerza? Acá está 72 por 10 a la menos 10. Multiplicado por la distancia. Esta distancia que ha recorrido tiene un valor de 1 centímetro. 1 centímetro en metro, ¿cuánto vale? 10 a la menos 2, ¿ok? 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Jóvenes, entonces, ¿cuánto valdría el trabajo? Trabajo es un trabajo positivo, más 72 por 10 a la menos 12 joules, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a reemplazar aquí. Entonces, en vez de trabajo neto voy a poner el trabajo. Sería, trabajo neto es igual a más 72 por 10 a la menos 12, ¿de acuerdo? Esto es igual, ya para finalizar, jóvenes. Energía cinética final. Profesor, energía cinética se calcula como un medio de la masa. Profe, pero la masa acá está de dato, 9 por 10 a la menos 20, ¿cierto? Número muy pequeño, 9 por 10 a la menos 20. Por la rapidez al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos la energía cinética inicial. Pero profesor, la energía cinética inicial no hay. ¿Por qué? Porque parte de reposo, o sea, energía cinética inicial es cero. Operando, jovencito, la velocidad te va a salir la letra B. 4 por 10 a la 4, eso corregir, metros por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Hemos entonces acá aplicado el teorema de trabajo y la energía cinética. Muy bien, jóvenes, entonces, eso se lo dejo para que le tomen una captura de pantalla, una captura de pantalla, ¿ok? Y vamos con las claves. Ahí están. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Ya saben, con mucha